Pero yo era súper inhibido, inseguro, no hablaba con nadie, todo el tiempo callado, pues era señalado como el gay, ¿no? Bueno, no se decía gay, pero era el joto. Tengo amigos de mi generación que también vivieron la condición de ser gays y que algunos se casaron, ¿me explico? Entonces era como... Y salí huyendo. No necesariamente las diferencias que hay entre tu familia es necesariamente odio. Creo que muchas veces es ignorancia. Y tu amigo fulano de tal, ¿por qué ya no viene, no? Y tu otro amigo después, ¿no? El siguiente novio, ¿por qué tampoco ya no viene? No, pues ya no somos amigos. Pero tú traes a tus amigos cuando quieras, hijo. Y había otras como de que nadie vino a mi boda, ¿no? O sea, mi papá ya había muerto, pero de mis hermanos nadie vino a mi boda. Solo uno. Yo también entendí que cuando yo les decía a mi familia es que ustedes son súper mochos, católicos, yo decía, yo también los estoy discriminando de alguna manera, ¿no? O sea, pobre Cristian, fue terrible, lo obligaron a salir del closet de una manera terrible. Bueno, pues me da mucho gusto que estén con nosotros aquí en Casa de Mara. Esta es su casa también. Gracias por entrar, por participar, por estar. Y fíjense que hoy, bueno, hace unas semanas me encontré con una persona muy, muy importante en el medio. La que están escuchando es Fresa, porque Fresa está arriba de una silla y ella quiere andar danzando por toda la casa. Pero bueno, ahorita a lo mejor viene a visitarnos. En fin, me encontré con una personalidad del medio que tiene una carrera muy sólida, que es actor, que es productor, que es escritor, que es director, además coachea a los actores, tiene una carrera muy importante, tiene una gran trayectoria, es una figura dentro de la televisión y también dentro del teatro, porque además todo el mundo como que lo ubicamos en la televisión, pero también ha hecho teatro. Lo vimos hace poco en Vencer la ausencia, en una telenovela de Rocío Campo, en Destilando Amor, Teresa, que está al aire ahora, Corona de Lágrimas, una cantidad de producciones, y lo estamos viendo ahora en Nadie como tú, de Nachito Sada. Y bueno, pues me da muchísimo gusto tenerlo aquí, al profesor, ¿cómo? Que todo el mundo se acuerda, de Pascual Gandía, en RBD. Así que bienvenido, mi querido Felipe Nájera. Gracias por Gracias. estar con nosotros. Muchas gracias, Mara. Qué gusto. Tenía muchas ganas de que estuviéramos aquí sentados en tu casa, en casa de Mara, con Fresa allá ladrando. Pues me encantan tus entrevistas y es un honor estar aquí. No, gracias a ti, Felipe, por venir. Mira que Fresa se puso loca, pero bueno, ahorita ya está más tranquila. Bueno, Felipe, vamos a platicar. Tú y yo somos del 66. Yo soy de Ciudad de México y tú eres de Chihuahua. Así es. Cuéntame, porque se vienen a Ciudad de México y tú tenías 17 años. En realidad yo soy de un pueblo de Chihuahua que está cerquita de los campos menonitas que se llama Namiquipa. Ajá. Un pueblo precioso, una zona donde se da la manzana, donde casi casi empieza la sierra, pero todavía hay como paisajes medio planos, donde se da la pera, se da el durazno, se da el maíz, a todo lo que da el frijol. Casi casi todos mis parientes fueron campesinos, agricultores, y mi papá era el maestro de la escuela. Mi papá llega de Salaices, Durango, a ser el maestro de la escuela de ese pueblo donde vivía mi mamá, que se llama Los Cerritos, Namiquipa, o sea, un pueblito de creo que de unas 30, 40 casas, familias, y ahí se queda a vivir, se casan ellos y él se asiste, digamos como se decía antes, en casa de mi abuela, conoce a toda la familia y bueno, se termina casando con mi mamá. Pues ahí empezamos a nacer todos, somos 12 de familia. 12. 12 vivos, otros tantos que mi madre perdió. Y pues va creciendo la familia, casi todos estuvimos en parto con mi abuela, que era la partera del pueblo, entonces pues una historia muy bonita, muy, muy familiar, muy de núcleo. Y hasta que mis hermanos mayores crecieron y ya no había secundaria o prepa en el pueblo, pues emigramos a la ciudad de Chihuahua y ahí fue que ¿Los yo, 14? los 12, bueno, todavía éramos 10, yo tenía 4 años y todavía nacieron otros dos en Chihuahua. Y y ya, pues ahí viví en Chihuahua, ahí me desarrollé en la capital y emigré a la Ciudad de México a los 17 a estudiar teatro en Bellas Artes, o sea, fue esa mi huida
del terruño de Chihuahua y de muchas cosas que termino uno yendo de adolescente, ¿no? Sobre todo siendo gay, guardado en el closet, ¿no? En una sociedad pues machista, en una familia muy religiosa y pues dije, o me invento un pretexto entre que encontré la carrera de mi vida y entre que salí huyendo un poco. Y esas son dos vertientes, porque la primera es cómo, primero cómo te das cuenta de que, pues de que eres gay. Y segunda, cómo te das cuenta de que el teatro te gusta y que te gusta estar frente, detrás de cámaras, frente al público, la cuarta pared. Son dos cosas que a uno lo hacen crecer y salir, ¿no? Sí, creo que sí tienes toda la razón. Es como una conjunción extraña, mágica de pronto, que qué bueno que se da en la vida intuitiva. Pues yo no tengo como familiares que se hayan dedicado al teatro o al arte, primos quizás que pintaban, mi hermano pintaba, mi hermano mayor mucho dibujaba. Había una sensibilidad, ¿no? En la familia. Pero después de un tiempo me di cuenta que me impactó mucho, una vez que viajé al pueblo donde habíamos nacido, una tía mía, tía abuela mía, montó una pastorela en el pueblo. Entonces yo dije, claro, yo seguramente vi todo eso en la infancia, en la primera infancia, donde mis tíos eran los diablos, los pastores, o sea, toda la familia era, y era para el pueblo. Entonces creo que esa cercanía con esa tía abuela que recuerdo que nos buscaba mucho ya después cuando vivíamos en la ciudad, mi tía Luisa, yo creo que eso abrió mucha sensibilidad también en mí, pero no sabía yo que pudiera ser, y ni siquiera. Yo creo que también el hecho de ver la televisión, encontrar la televisión como un medio de, pues que en los 60, 69, 70, yo creo que ha de haber visto la primera telenovela en mi vida, que fue Rina. Uy, ¿te Entonces acuerdas con Ofelia imagínate, Medina, con Ofelia Medina, una Enrique gran Álvarez historia. Félix? No teníamos televisión en casa, entonces íbamos a la casa de los vecinos así a ver por la ventana y las vecinas nos decían, pues pásenle y ya nos metíamos los chamacos a ver la tele, ¿no? Entonces imagínate ese mundo que a la vez fue un mundo que a mí me fue como un poco salvando de esta sensación de ser diferente, de ser señalado, pues como abajo por debajo de la mesa, quizás no muy abiertamente, pero decía, yo como que aquí no encajo, como que yo no soy igual, como que no me tratan igual, como que... Y creo que este mundo de la televisión a mí me fue abriendo una ventana de imaginar e imaginar, imaginar, como otro mundo me lo abrió el catecismo y leer la Biblia, porque me gustó mucho ese mundo que vivía ahí, aunque finalmente después la religión no aceptaba mi condición, o vi que la religión no aceptaba una condición como Bueno, la hasta mía. la fecha, ¿no? Pues mira, ha habido Algo como muchos comentó el Papa, cambios, ¿no? sí, ha habido muchos cambios afortunadamente, pero bueno, yo finalmente terminé divorciándome de esa religión, pero ahí está la esencia, finalmente yo aprendí, crecí mucho con esas creencias, y la de la tele, y la de imaginar, y después fue Mundo de Juguete, ¿no? Que era como esta telenovela infantil, Gracielita, la nena. qué cosa, ¿no? Donde yo era así, yo quiero tener un papá como Ricardo Blume, que después fue mi papá en Ramona, y yo decía, Ricardo, ¿Con desde qué? niño quería que fueras mi papá, ¿no? Y se reía. Pues esas historias fueron las que se fueron conformando pues para yo después decidir, sin querer, cuando yo estaba en la prepa, alguien fue a invitarnos a un taller de teatro y entré al taller de teatro, pero yo era súper inhibido, inseguro, no hablaba con nadie, todo el tiempo callado, pues era señalado como el gay, ¿no? Bueno, no se decía gay, pero era el joto, el puto, ¿no? Perdón, nos van a quitar esta. No, 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 Pero no, pues era no. señalado y era todo el tiempo, pues, contenido, contenido, contenido. Y de Ahora le pronto el llaman teatro, bullying, ¿no? bullying, exactamente. Y el teatro fue lo que empecé a sentir así como de, ah, caray, aquí puedo ser otro, puedo expresar otras cosas. El grupo era mucho más ameno, inclusivo. Había adultos, ¿no? Del grupo de teatro del Colegio de Bachilleres pasé al grupo de teatro del Seguro Social y entonces conocí un mundo que creo que ese mundo me salvó quizás de haber hecho cosas que afortunadamente no hice. Quizás si me hubiera quedado en Chihuahua me hubiera casado, te lo digo, creo. O sea, hubiera vivido una vida que no es esta que estoy viviendo. O sea, tengo amigos de mi generación que también vivieron la condición de ser gays y que algunos se casaron, ¿me explico? Entonces era como... Y salí huyendo. Entonces, pero bueno, afortunadamente que estoy acá, pasó, pero es un poco de mi historia y de cómo el ser gay.
y buscar la actuación, pues se convirtieron en una experiencia que me cambió para todo, ¿no? Y en esos momentos en que, pues, que te faltaban al respeto y que había discriminación y que ahora se conoce como bullying, discriminación, etc., etc., ¿en algún momento te hicieron llorar, te llevaron al límite, pensaste en alguna otra cosa, Felipe? ¿O no, simplemente lo tomabas como parte del desarrollo y de la madurez? No, no, sí la pasaba mal, pero no podía compartirlo con nadie, no había con quien compartirlo, ni mis hermanos, ni mis hermanas, ni mis papás, no había. Y sabía que ellos sabían que yo era diferente, ¿no? Pero no había oye, tú eres diferente, te sientes, no, no había comunicación. Y eso no quiere decir que no hubiera habido amor y cariño y otro tipo de acompañamiento, pero pues para las necesidades de un niño como el que era yo, pues sí faltaba mucho más, ¿no? Entonces, a mí lo único que me ayudaba a evadirme o a medio solucionar los malos ratos que pasaba era pues fantasear. Fantasear jugando yo solo, fantasear viendo la tele, fantasear dibujando, ¿no? Y empecé como a crear un mundo como alterno, que creo que fue el que me fue salvando. Em, no me la pasaba mal, pero sí siempre salía algún señalamiento pues lo que fui haciendo fue guardarle, que es algo terrible, que es pues entrar en un closet, lo que conocemos ahora como el closet, ¿no? Y que pues que te va marcando, por supuesto. Si habías, en la escuela pues ni se diga, ¿no? Si de pronto en la familia lo había, en la escuela ni se diga, pues era diario, decía yo en mi stand-up, porque finalmente terminé escribiendo un stand-up sobre cómo salí del closet en el 2010, que se llamó Te propongo matrimonio, Juan Gabriel y yo, porque me acompañaban las canciones de Juan Gabriel ya cuando fui adolescente y joven, como en estas historias veladas que escribía Juan Gabriel, ¿no? Del no a no a un lugar de ambiente donde todo es diferente, que hablaba de eso, así se le decía antes al ambiente gay, ¿no? Un lugar de ambiente, o sea, ¿eres de ambiente? Le preguntabas a otro para saber si era gay. Y el otro te decía, pues sí, sí soy de ambiente. Y eso significaba, pues que estabas con otra persona igual que tú. Ambientado. Y aparte del ambiente en el que te pudieras pasear, era ser de ambiente. Entonces, pues mira Juan Gabriel, qué inteligente, qué capaz y cuántos mensajes velados había en sus historias. Y pues también me ayudó mucho eso, el rescate de la música. Me encantaba escuchar el radio. Gané cuando era jovencillo porque dibujaba yo a lápiz. Gané un concurso de dibujar a Yuri. Y entonces conocí a Yuri cuando fue en Chihuahua, no era una niña, o sea, era cuando cantaba Esperanza, las primeras canciones que ella hizo, ¿no? Conocí y recuerdo a Beatriz Adriana, que es alguien que me gustaba mucho, Beatriz Adriana me también haciendo encantaba. dibujos de Beatriz Adriana. En fin, me fui como acercando, era diferente. Y hasta eso, aunque había como, sí, ciertos señalamientos, mi madre y mi familia pues, siempre me apoyaban en esas locuras extrañas de alguien que no era así de los 12, ¿no? O sea, verdaderamente yo rompí todo el molde, pero hubo un acompañamiento en el fondo, aunque había las diferencias, hubo un acompañamiento, algo que agradezco profundamente y que con el tiempo pues fui sanando y fui arreglando y fui acomodando, ¿no? ¿Y tu papá qué decía de eso? Mi papá, bueno, fue maestro de escuela, ya fallecieron mi papá y mi mamá. Ellos, pues a su estilo, lo que terminas entendiendo cuando creces es que no necesariamente las diferencias que hay entre tu familia es necesariamente odio. Creo que muchas veces es ignorancia, incapacidad de buscar otra forma. Es un aprendizaje ya de generación y es cómo voy a bregar con este chamaco que es diferente a todos los otros 11. ¿No? Pues pobres, también entiendo la incapacidad, más allá de haber sido maestro, de mi mamá ser súper generosa y amorosa como buena cristiana, pero en su incapacidad de decir, ¿y a cómo lo trato? Si le digo si sí es pecado, si no es pecado, lo que hace o lo que siente. O sea, pues había esas contradicciones, ¿no? Y esos silencios que siempre se quedan ahí, que van marcando mucho. O sea, todo lo que escribo tiene mucho que ver quizás con esas atmósferas familiares donde está guardado todo, ¿no? Pero ha sido también una gran enseñanza y un gran aprendizaje. Mi papá en el fondo con el tiempo, em,
me fue dando como señales de, y tu amigo fulano de tal, ¿por qué ya no viene, no? Y tu otro amigo después, ¿no? El siguiente novio, ¿por qué tampoco ya no viene? No, pues ya no somos amigos, pero tú traes a tus amigos cuando quieras, hijo. Pero ya era un señor, te estoy hablando de 70 y tantos años, pero fue muy bello poder evolucionar a eso, ¿no? Y no fue algo que fuéramos haciendo juntos, sino de repente un día, de visita yo en Chihuahua, había esas frases, ¿no? Y había otras como de que nadie vino a mi boda, ¿no? O sea, mi papá ya había muerto, pero de mis hermanos nadie vino a mi boda, solo uno. Y había ¿cómo te atreves a hacer lo que estás haciendo, no? Entonces, te estoy hablando del 2010, no es tan lejano. Pero también son cosas que fueron sanando, que fueron transformándose en relaciones mucho más profundas, amorosas. Mi relación con mi madre, que también cuando me casé, pues era así de, ¿cómo te atreves? O sea, estás haciendo una aberración según la Biblia. Pero lo más maravilloso de todo es la posibilidad de haber trascendido y de haberlo transformado en amor y en inclusión. Yo también entendí que cuando yo les decía a mi familia, es que ustedes son súper mochos católicos, yo decía, yo también los estoy discriminando de alguna manera, ¿no? O sea, yo también no estoy aceptando su condición, de sus creencias. Y aceptar también eso, la homofobia que también uno trae adentro, que de eso hablo mucho en mi stand-up. O sea, uno también se homofobiza, no es nada más el otro, sino tú también traes la homofobia adentro, también te enojas contigo mismo, te discriminas, te odias, te aborreces, no te quieres. Y entonces trabajar eso, pues va haciendo que vayas trabajando a los demás, pero pues finalmente el principal es uno. Afortunadamente ya es una historia que ahora estoy adaptando a serie. Este, Tu vida. sí, sí, Y sí, es vas a que incluir La Puerta Negra y quienes te La apoyaron. Puerta Negra, sí, fue una obra de teatro que escribí, fue la primera obra que escribí que ganó un premio de publicaciones en el 2003 en Chihuahua. La publicaron y aquí hice la obra de teatro con un elenco maravilloso que me apoyaron verdaderamente. Ana Berta Espín, Angelina Peláez, al de Silvia Gutiérrez, Casi Javier nadie. Roán, casi nadie, qué elencazo. Yo ya dirigía en ese entonces Mujer Casos de la Vida Real y les fui pidiendo a cada una y uno de ellos que me acompañaran en ese proyecto. Y así, de va sin cobrarte, Felipe. Inclusive pusieron dinero. Alejandra Barros me ayudó con la producción, me prestó dinero. Y logré hacer la puesta en escena en el Teatro Helénico y fue un exitazo en el sentido de teatro, pero también en el sentido personal y de trascendencia. Era un homenaje un poco a las mujeres de mi vida. No tenía nada que ver la historia porque está basada en un corrido que se llama La Puerta Negra y en otro que se llama Delgadina. Y usé el contexto de mi familia y de las mujeres de mi casa, mi abuela, el entorno de mi abuela, para ubicar ahí la historia. Y entonces justo la estoy tratando de adaptar a cine para llevarla ahora a cine, que es un poco más fácil producir cine, que ya abrí mi empresa productora. Estoy tratando de hacerlo, pero sí un gran proyecto con grandes actores generosísimos, generosísimas, todas. Les agradezco profundamente todo eso. Siempre he tenido esa posibilidad, fíjate, que aunque ha estado esta tortura del ser diferente, he sido un privilegiado de la vida, en realidad. Muy Es que eres una privilegiado. persona muy educada, eres muy amable, Muchas eres gracias. muy cordial, Felipe. ¿Cómo vas a aterrizar en tu historia, en lo que estás escribiendo, a Pascual Gandía en RBD? ¿Cómo fue esta etapa de tu vida y cómo has visto crecer con los años a todos estos jóvenes? Pero tú en específico, ¿qué estabas pasando o te imaginabas que iba a tener ese éxito, Pascual? No, yo creo que nadie nos Eras el imaginó. director, ¿no? Sí, 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 era el villano cómico, pues era el villano de todos el que les ponían los límites que no les ponían los papás, ¿no? Fue un gran personaje, Pascual, algo que le agradezco a Pedro Damián. Pedro también fue una persona muy importante en los inicios de mi carrera. Primero Lucio Orozco, pero luego pasé como a hacer En Retrato de Familia. en Retrato de Familia, Ramona, Gente Bien, que además la primera novela que dirigí fue con Lucio Orozco, fue Ramona, o sea, aparte de actuar, Con Kate del dirigía con Kay Castillo, del Antonio Castillo, Medellín, Palomo, su Eduardo última Palomo. telenovela, sí, 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 René Strickler, Elena Rojo, un gran elenco. Y pues no, Pascual pues cambió
así un hito antes y después, ¿no? ¿Por qué? Porque se hizo, pues la serie es, la novela es famosísima todavía. O sea, todavía hay una compañera del CrossFit que va y me dice, te quiero presentar a mi hijo que tiene 13 años, que está viendo Rebelde y que pues admira mucho la historia. Y entonces lo escucho y dice, es que me encanta todo lo que hacen. Estamos hablando que ya 2004, 2006 fue la novela, estamos hablando 17, 20 18 años. años, 20 años después, exacto. Entonces, es impresionante cómo tiene esa vigencia, pero creo que lo que tenía la novela era, nos dejaban improvisar mucho. Creo que el tema era muy bueno, la rebeldía y la lucha de generacional que esa la vivimos todos y todas, más allá de donde estemos. El elenco era muy bueno, me parece que fue un gran elenco de Pedro Damián, un gran acierto. Y esta capacidad de poder improvisar en una gran parte nuestras personalidades. Entonces, cada uno le fuimos dando a los personajes ese tono que fue el éxito. La música me parece excelente, el talento de los 6 RBDs pues me parece grande. Lo que hicieron, las giras, los bailes, los 2 discos que hicieron me parecen geniales. O sea, no sé, fue una coincidencia de esas maravillosas. Fue la segunda historia más larga en la historia de la Dos televisión. años duraron, ¿no? Después de Mundo de Juguete, está Rebelde. Entonces me cambió la vida. En ese tiempo fue cuando falleció mi papá. Pues me catapultó internacionalmente. Todavía me escribe mucha gente. Todavía contesto muchos mensajes de gente en todo el mundo. Especialmente de Brasil, es impresionante. La están repitiendo en Brasil y es una cosa de diario alguien me escribe algo. Y pues es hermoso. De pronto es ser maravilloso ahora que vas a un servicio público o a una oficina y esa generación que nos vio y que eran niñitos de 7 8 años, porque les gustaba mucho a los niños, aunque era de adolescentes, pues ya son personas que están de 30 años. Entonces es impresionante, digo, qué bueno que todavía me parezco y que todavía me Sí, sí, reconocen. estás igualito. Entonces digo, ¿de veras todavía me parezco? Sí, sí. Entonces es un placer. Yo creo que es un regalo de la vida, de la trascendencia del paso del tiempo, porque pues no caduca, no caduca, ¿eh? No. Y por más que se han hecho algunos intentos de volver a hacer o imitar, creo que no ha sido lo mismo para nada, ¿eh? Y a la distancia, ¿cómo ves a los RBD ahora que regresan con esta gira? Me encantan, yo siempre los admiré a los 6, porque pues, además los dirigía. Entonces veía todas esas vicisitudes de salir en el fin de semana a dar giras, a cantar a todo el mundo. O sea, era de viajar toda una noche, dar funciones y regresar, los admiraba. Y pues me tocaba a veces dirigirlos ya cansados, hartos, y de wow, yo decía, pues yo soy un señor de 30 y tantos años y ellos estaban de 20 y tantos y decía, híjole, yo no he vivido eso, ¿no? No me ha tocado un fenómeno así como actor, ¿no? Digo, cada quien tenemos nuestras historias, pero siempre los admiré. Me parece que aprovechar esas historias, que ahora que ya casi todos son papás, también, ¿no? Y retomarlas y renovarlas, pues me parece un buen ejercicio como artistas. ¿Cristian en algún momento tuvo algún acercamiento contigo? Mucho, éramos muy cercanos. Nuestra condición Sí, para pedirte nos orientación, acercaba mucho. porque él no, en ese tiempo, pues no había comentado absolutamente nada. No, éramos muy cercanos, inclusive con Jaime, mi marido, nos decía papás, ¿no? O sea, Ujú. éramos como sus tutores en esas lides del ser de ambiente. Pues pobre Cristian, fue terrible, lo obligaron a salir del closet de una manera terrible. A Ujú. diferencia de lo mío, que ya fue como por decisión, con una Sí, estrategia de alguna manera, y ya seis con años otra después, ya edad con y otra edad, ¿no? Pues, y, pero sí, sí, somos todavía, no nos vemos frecuentemente, pero de vez en cuando nos contactamos y no sabía yo que le había pasado en realidad tan mal, hasta que lo platicamos hace algunos años y pues para que veas cómo es importante todavía a esta edad, en esta época, pues, que sigamos haciendo un trabajo, algo en lo que yo me he involucrado también a raíz de que salí del closet, en el trabajo social y en el trabajo de los derechos humanos. O sea, es necesario seguir visibilizando y contando estas historias como tú ahora me estás dando permiso de contar, para que la gente que la vea siga viendo que es necesario seguir atendiendo a personas, niñas, niños y adolescentes que viven esa condición diferente y que no son queridos y bien tratados en sus familias.
O sea, aún así, a mí me fue bien para como le sigue sucediendo a muchas personas de las poblaciones trans, por ejemplo, eh, que reciben pues, violencia que los lleva inclusive a la muerte. Mucho más constante ahora las personas trans que las poblaciones LGBT en general, pero todavía hay mucha discriminación. Las mujeres, los grupos vulnerables todavía necesitan mucho trabajo. Ahora vamos a ir a platicar eso, pero me gustaría saber, Felipe, porque tú viste a muchos jóvenes como los RBD, trabajaste también con Neisa González, Sí. trabajaste con muchos chavitos que ahora están con la misma Kate, que ahora están haciendo una carrera importante fuera del país. ¿En algún momento tú les viste a Poncho Herrera, Eisa, Kate, tú les viste alguna cosa de estos chavos iban a la grande? Bueno, Kate siempre tenía Kate y yo fuimos muy cercanos, por ahí hay algún capítulo en la serie, que ojalá se cristalice pronto, está dedicado a Kate, este, porque tuvimos un acercamiento muy, muy profundo en Ramona. em, y yo siempre le vi a Kate esa sensación y esa gana de salir más allá de donde estaba. Em, y Kate me parece una mujer con mucha entereza, me parecía además muy dulce, muy buena persona, generosa. Bien, pues, no me parecía que estuviera perdida en el marasmo de la fama, tenía los pies en la tierra y tiene, creo, y Ujú. me encanta Kate, la dejé de ver hace mucho, pero siempre me pareció que tenía y me lo decía no quizás de viajar a Hollywood, pero siempre sentía yo y me decía ella que siempre quería estar en otro lado, más allá de donde estaba ya, ¿no? Que ya era mucho donde estaba. Y mira, pues ahí está. Y de los RBDs me parecieron que siempre desde que se convirtieron en el fenómeno, pues iba a ser para toda la vida. Maite, por ejemplo. Iba a ser para toda la vida. Sí, algunos más, algunos menos, de acuerdo a sus características histriónicas o a lo que les gustaba más bien. Pero Maite, pues sí, estelarizó inmediatamente varias telenovelas. Pero ahí siguen todos teniendo su esencia. Yo fui también muy cercano a Poncho, porque después lo dirigí en Camaleones. Entonces eso nos juntó mucho, vivir las vicisitudes después de más allá de Rebelde. Y también Poncho siempre me pareció que iba a llegar muy, muy lejos como ha llegado. Pero todos, a mí me parece que todos son personas de éxito porque el éxito no se mide si eres más internacional o menos, o No, si no, no. se mide con tu felicidad, con lo que logres con tu vida, si tienes familia o no tienes familia, no importa, Eso sino es. cómo eres tú como persona. Y yo los veo a todos y a todas felices y eso es el éxito. Ahora bien, ¿en qué momento de tu carrera surge la doña? Pues Porque eh, Darío Tepi hace a la roña, sí, exacto. pero tú hiciste a la doña. Surge en el 92 cuando surge lo de Darío, María hace con Verónica Castro La Movida y Qué yo buen que no era en programa. realidad gran programa, qué fenómeno también de ese programa. Es un clásico de la televisión y veo a María, alguien que no me había interesado nunca, pero me fascinó su personalidad, su agudeza, su inteligencia. Había otras cosas que yo decía, bueno, esta no está tan chida, esta está medio misógina, medio homofóbica, como la frase de mujerujo, ¿no? Justo esa frase, Caminas como chencha, esas cosas, ¿no? Son como, pero también entendí que es una generación donde bonitilla. bonitilla, exacto, ¿no? Bueno, pues finalmente Naco le decía a los zapatistas, ¿no? En fin, fuerte, fuerte, fuerte personaje, la doña polémico, pero no sé, me atrajo mucho, me movió mucho, me impactó mucho y de juego empecé a hacer la voz. Y entonces estábamos de repente en fiestas y decía, oigan, y cuando dijo Carlos Fuentes es un mujerujo. Y entonces me decían, oye, pero te sale muy bien. Y entonces, a ver, hazle, yo te pregunto. Y ahí estaba yo respondiendo como la doña. Finalmente pasó de fiestas y de todo eso. A mí me va muy mal ya cuando salgo de la escuela de teatro, no alcanzo a entrar. Yo quería entrar a la tele, fui al CEA, no me aceptaron en el CEA. Me A dijeron, mí pero sí. tampoco, ya le dije al señor Yo ya Cobo, también, ya le dije al señor que Cobo, no me así de, aceptaron. no me aceptó. Y me dijo, pero pues si eres egresado de Bellas Que a Artes, ver qué ¿cómo? pero nos ponen, Sí, como para no claro. haber estado en el SEA.
No lo digan, no lo digan. Mejor no, escríbanlo y a ver Y si ya. lo leen. Pero él tenía razón, me dice, pues si ya estudiaste, Felipe, en Bellas Artes, como, digo, ves que quiero hacer tele, me encanta la tele. Y no. Finalmente me regresé a Chihuahua porque ya la Y no chamba a un ya no dio, baile. y no un baile. Y cuando me regresé a Chihuahua, empecé a dar clases en universidad allá, que ya estaba en la carrera, empecé a dar clases en un kinder también de teatro, fue fascinante, y dirigí una obra de teatro, y ahí fue donde conocí con esta obra de teatro al que fue mi segunda pareja, que es Humberto Robles, que ahora es escritor, bueno, siempre fue escritor de telenovelas. Yo entré a la tele gracias a él y a Lucio Orozco, que trabajaba con él. Él escribió a Ramona junto con Lucio Orozco. Y así conocí a Humberto, yo estando en Chihuahua y montando una obra que él escribió. Y cuando lo invito a ver la obra, lo conozco y le digo, oye, a mí me encanta el teatro bar y el teatro de cabaret, me gusta la crítica política, hice mi tesis sobre el teatro de carpa. ¿No podrías escribir unos sketchitos y hacemos algo con la doña? Porque me dicen que me sale muy bien y a lo mejor pues a ver si me parezco ya con la caracterización. Y me dijo, va, y escribí unos sketches. Y esos sketches, que fueron como 10 sketches de distintos personajes, los quise montar en Chihuahua. Finalmente migré con él, me vine a vivir ya acá de nuevo, que fue cuando entré a la tele. Y monté el show aquí, mi primer show de La Doña, que se llamó La Doña para Presidente. Y estábamos un grupo de pues, estudiantes recién egresados. Estaba Raquel Garza. O sea, éramos amiguisísimos, así de íntimos. Y Marcela Moret, Enrique Galván, Fermín Zúñiga. Esos conformamos el primer grupo. Y resulta que fue un exitazo el show. Estrenamos en el Cocotao Grill, después nos llevaron a la bodega, donde Astrid Haddad nos dejó su espacio porque dijo, ya quiero descansar, irme a otro lugar. Y así fue que se fue haciendo un show muy, muy conocido. Cambiaba el show, Humberto escribía los sketches, yo dirigía el grupo y los sketches, y siempre la doña encabezaba como... Entonces fue la doña Tizoc, doña Gallo y sus zapatistas, la doña para presidente, o sea, siempre tenía una connotación política y se fue volviendo ya un trabajo mucho más profundo de caracterizar, bueno, ya después conseguí pupilentes, al principio parecía el Es que tiene Zaguirre, los ojos porque verdes, tengo ¿no? los ojos verdes, entonces era como el Zaguirre, y ya después cuando conseguí los pupilentes ya le di otro toque, ¿sabes? Y después fui pues buscando más producción, y entonces de veras yo me fui sorprendiendo de lo que fue la doña. No me gustaba inclusive a veces ser Ella el nunca te personaje. llamó, No, no me llamó, pero sí supe de te dos, mandó decir. de mandó decir y me mandó sacar también. Entonces, sí, supe de dos veces. De la ANDA una vez me hablaban para decirme, oye, es que tú no puedes. Dije, ay, por favor, mejor denme trabajo en lugar de andarme quitando el trabajo por censurar algo, ¿no? Y la otra fue con Carmen Almenárez, que fue la que me dio la oportunidad de hacer televisión con la doña, con Trapitos al Sol, Ujú. que le habló y le dijo que por favor, por la historia de su padre y lo que había, pues por favor. Entonces me dijo Carmen muy apenada, oye, pues no, le Ay, dije, no, la no pasa nada, Carmen. gracias por la oportunidad, pero después lo pude hacer en Hoy, lo hice mucho tiempo en Hoy, y todavía vivía ella, cuando lo hice en Hoy. Y ya, pues ahí quedó la historia con la doña. Bueno, no quedó la historia con la doña. Ahora estoy postproduciendo un cortometraje que hice sobre María y Dolores, que son dos personajes ahí Como emblemáticos. Lucía Méndez y Verónica Castro en estas Exacto, épocas. en estas épocas. Y es un homenaje para mí, pero sobre todo también es utilizar estos dos personajes que han estado mucho en mi vida para hablar sobre cosas que yo quería hablar. Entonces, pronto lanzaremos el corto, primero se va a festivales y pues, ya no está tan corto, dura como 50 minutos, pero ha sido un trabajo al que le he dedicado los últimos 3 años de mi vida, como productor, como escritor, como actor, yo lo actué. Actúan también Jaime y Alejandra en el corto. Es un escritor que se queda encerrado en cuarentena y está escribiendo un guión y lo quiere enviar a un concurso de guiones, y se le está yendo el tiempo y se le está yendo el tiempo, y en lo que va escribiendo él va imaginando el guión. Entonces es María y Dolores en un momento pues emblemático de María antes de morir, ¿no? En su habitación. Y nos vas a decir cuándo sale, Pues, para por verlo. supuesto. Primero va a festivales, entonces no se puede hacer público, pero podríamos hacer igual funciones
a puerta cerrada, que me encantaría que lo vieras y me dieras tu sí, punto ay, de me vista. encanta verlo. Me encantará, te aviso con mucho Sí, gusto. Sí, claro, se llama María Corazón de Hombre. pues sí, y sí, Y sí, 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 sí. Y también utilizo esa anécdota pues para hablar de eso, de que en los seres humanos pues no hay corazones de hombre ni de mujer, ¿no? Sino solo hay corazones. corazones. Dejémonos de ponernos etiquetas y de ser binarios, ¿no? Es muy importante. Ahora bien, tú te casas con Jaime y tienen una relación ya sólida, estable, bonita, y deciden adoptar, que ese fue una de tus grandes luchas. ¿Cómo es que se ponen de acuerdo para adoptar? ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Y cómo ha sido la educación de Alejandra, que ahora tiene 11 años, para que ella comprenda cómo es la estructura familiar donde ella está, de estar en un Una estancia albergue, en transitoria, una sí. estancia, a tener educación, a tener acceso a terapias, a tener acceso A familia y a amor, familia? finalmente, Cuéntame ¿no? cómo fue todo este proceso. Pues fue un proceso que igual va acompañado mucho con los procesos, yo creo, míos y de Jaime personales, ¿no? Eh, Tuvo mucho que ver que en el 2009 se aceptara en la Ciudad de México el matrimonio igualitario y la adopción. Eh, a mí me movió mucho que la ciudad, como ciudad, políticamente hablando, me diera ese derecho. A mí me movió profundamente, me abrió una puerta del closet que todavía no estaba terminada de abrirse y dije, de aquí soy. Y como dice René Franco, ustedes les dieron la cajita de colores y la compraron toda. Pues sí, fue así de venga todos los derechos que se puedan, ¿no? Me movió muchísimo, lo festejé mucho y fue cuando hablé con Jaime. Jaime ya había hecho mucho activismo cuando era chavo, desde las primeras marchas LGBT, él estuvo en las primeras marchas, siendo un jovencito. Y Jaime me ayudó mucho a entender esta otra parte social, la homofobia internalizada, a sanar mucho de lo que no, de lo que guardas, de lo que no comprendes de ti mismo y de cómo te autodestruyes. Y pues hicimos una gran relación, Jaime y yo nos conocimos en el 2001. Tenemos una gran relación muy, 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 muy igual, muy profunda, somos contrarios y nos equilibramos muy bien, entonces lo amo profundamente. Y para el 2009 que se dio esto, pues yo cuando vi que en la iglesia, que en la televisión, que todavía era un medio muy, muy fuerte, no es como ahora que ya están los otros medios digitales que también ya le juegan la contraparte, no, en el 2010 todavía era la televisión. Y le dije, oye, pues no me está gustando lo que escucho que dicen algunos sacerdotes sobre nosotros, lo que dicen algunos políticos sobre nosotros. Le dije, ¿qué podemos hacer? Digo, yo no soy tan famoso, pero pues alguna cámara que me siga, algo se podrá hacer y un ruido para decir que sí tenemos derecho y que sí nos vamos a casar y que pagamos impuestos y que somos Sí, ciudadanos bueno, como cualquier otro. Y que el derecho tiene que existir más allá de que lo querramos tomar o no. Y me dijo, pues hagamos una estrategia. Y los dos nos pusimos así de, pues esto, mira. Y busqué a alguien de TV y novelas, porque dije, vamos a darle la exclusiva a alguien. Este, y la busqué y le dije, ay, se me olvidó el nombre ahorita, ¿se apellida Cruz? No me acuerdo. Se me fue el nombre. Es una gran amiga ahora. Y le dije, tú eres la única que me ha entrevistado 2 veces en mi carrera, te regalo esta exclusiva. Y le dimos la exclusiva y se fue haciendo pues cada vez más el ruido y lo fuimos manejando pues en ese tono, no de hacer un chisme, sino de de decir tenemos respeto. derecho, tenemos la necesidad de que se nos respete y que se nos dé este derecho y somos ciudadanos como... Y así se fue haciendo el discurso. Hubo, por supuesto, gentes como tú y muchas personas del ambiente de los programas que nos apoyaron. Fue una cosa, no hubo ninguna duda, nada al respecto de nadie. Siempre fue una causa con la que todo el mundo estuvo de acuerdo. Entonces fue un gran momento y se transformó totalmente. Nos casamos, estrenó el stand-up que hablaba justo de toda mi homofobia internalizada y la sanación. Y al año yo ya estaba diciéndole a Jaime, pues ya voy a meter los papeles para buscar un niño o una niña. O sea, yo cuando le pedí matrimonio a Jaime le dije, quiero casarme contigo y quiero que adoptemos. Jaime se ríe y dice, es que nadie creería que tú me pediste matrimonio. Todo, todo de una vez, matrimonio e y, hijo. y adopción. Y así fue. Y yo a los 4 meses ya estaba en el DIF
nacional metiendo los documentos, batallando con alguien que entiendo, digo, no lo estoy criticando, pero hay que seguir trabajando, que me decía, ¿y su esposa? No, no es su esposa, es su esposo. Pero le dije, sí, sabe que ya en México, en la Ciudad de México nos casamos, ¿verdad? O sea, ya fue hace 5 meses que yo me casé, o sea, no me vuelvo a preguntar si es esposa, o sea, es esposo. No, bueno, discúlpeme. En fin, lo entendí. No fue como muy bueno el fin ahí en el DIF nacional y en ese momento alguien nos dijo que ya había en la Ciudad de México, en el entonces Procuraduría de la Ciudad de México, ya había un programa este, para que personas, niños, niñas que fueran, estuvieran ahí en arraigo, fueran inmediatamente dados en adopción lo más pronto posible, porque había sucedido aquello de Casitas del Sur, no sé si te acuerdes, que eran casas privadas a las que el gobierno les daba niñas y niños para que los cuidaran y les daba un apoyo, pero empezó a haber un tráfico de Sí, de infantes terrible, fue infantes. terrible, y entonces en ese entonces el gobierno decidió no hacer eso y tratar de apresurar los casos, porque son procesos legales muy largos, y así fue, y nos inscribimos en esa institución, y ya había una sensibilización porque precisamente era el gobierno de la ciudad, entonces ya trataban a personas, parejas del mismo sexo, personas solteras con una orientación sexual diferente, entonces se transformó. Y exámenes, ya sabes, todo, conflictos internos, miedos, todo, pero finalmente al año 4 meses ya Alejandra estaba en nuestra casa. Fue ¿Qué un edad proceso, tenía Ale? tenía 4 meses, cinco Ay, una meses. Sí, 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 bebecita. hermosa. Y hasta la fecha, que Y ya. entonces la llevaron a bautizar. No, lo del bautizo yo nunca Te lo quise, brincaste. precisamente porque, pues yo decía, pues, ¿cómo si la iglesia es Bueno, una pero acta de institución? nacimiento, sí. Ah, no, acta de nacimiento, por supuesto. Pero la historia del bautizo fue bien interesante porque yo creo que esa fue la gran reconciliación con mi mamá, que ella me decía, bautízala, bautízala, y yo le decía, Quitarle los mamá, cuernitos. no la voy a bautizar, no porque primero no trae al demonio adentro, ¿no? En esta creencia católica cristiana. Y le decía, pues no, y además, pues la iglesia, aunque no todos, no es una institución que a mí me represente del todo, ¿no? Y finalmente un día le dije, yo acepto si tú la bautizas. Me Tienes dice, su pero es que no es madrina. posible. Le dije, sí, en el catecismo nos decían, y tú nos decías que cuando había una situación grave, una persona podía bautizar a otra. Entonces, pues esta no está tan grave, pero tú Por bautízala. si las dudas. Y un día estando de vacaciones allá me dijo, está bien, ya la quiero bautizar. Y la bautizó. Fuimos Jaime y yo, la bautizó y ahí en la casa y fue muy bonito. Me parece que fue el gran reencuentro con mi madre en lo espiritual, en las creencias, ¿no? Y fue hermosísimo. Y entonces ese fue el bautizo de Ale, digamos, para mí, ¿Y que es el más cómo? valioso. Ay, pues claro que sí. Pero ¿y cómo la fueron educando para que ella entendiera que su familia es diferente? Porque finalmente todas las familias, hombre, mujer, 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 hombre con hombre, todas las familias somos diferentes. Sí, 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 sí. Pero era una familia distinta en cuanto a los integrantes, cómo se lo fueron explicando, Sí, al cómo lo fue estereotipo que conocemos exactamente. de la familia. No, mira, eso nos lo dijeron desde que la adoptamos, o sea, pues con naturalidad, o sea, con normalización de la situación, no Porque con la onda mala está en uno, estigmatización. no en los Lo niños. dijiste tal cual. Por ahí empieza todo. Los niños no traen prejuicios, no Malicia. traen estigmas, uno se los enseña y ellos lo aprenden y lo ejercen. Entonces, pues Alejandra como tal no tuvo en nosotros nada que le fuera haciendo creer que era diferente, ni mucho menos. Todo fue de manera natural, digámoslo así. O sea, como ella lo fue intuyendo, como ella lo fue viendo. Siempre, desde que, inclusive Edith González me acompañó alguna vez con su hija a las visitas que teníamos cada año en Navidad a la estancia infantil de la fiscalía ahora. Cada año íbamos. Entonces Alejandra fue creciendo, yendo una vez al año o dos a ver al lugar donde había estado y de donde la habíamos adoptado y viendo el entorno. Entonces eso lo hizo totalmente a Alejandra ver pues su entorno, ¿no? Y le decíamos, tú estabas en esa cunita y entonces ella conoció perfectamente todo y es muy orgullosa de esa historia. Entonces es como todo, siempre la verdad
la comunicación y dejar los prejuicios afuera es lo que hace que se vaya haciendo, pues se vayan creando relaciones y en este caso personas que vayan queriéndose a sí mismas y no guardando historias como yo guardé tantas en mi closet, ¿no? O Jaime en su historia, o tú en la tuya, o sea, Cada tantas quien, cosas. sí. Y aún así, de todas maneras, hay cosas guardadas, pero así ha sido. Y entonces, pues no, no es un tema para Ale, no, no es como una telenovela, decimos a veces Jaime y yo, donde se llega a los 18 años y un día se entera que ¿Quiénes son ella, los papás? exacto, no, no es así. Y en cuanto a que somos dos papás, pues cuando fue comprendiendo que los niños nacen de una mamá, preguntó dónde está mi mamá. Y pues no sabemos dónde está su mamá, así de sencillo. Y las preguntas las ha ido haciendo conforme le ha ido necesitando y las que no, no es necesario. Entonces, Ale está bien, Con sus está dos con papás, sus dos su papás, muy historia. orgullosa con su historia y seguirá teniendo que crecer con esa historia y con la que le toque vivir y estaremos con ella para amarla y apoyarla hasta donde se pueda, ¿no? Qué bonito. Y otro logro también importante que tuviste es a luchar en la ANDA para dejar de Tu beneficiario a carita, tu Jaime. carita con cita anda. A la ANDA, digo, me refiero porque tanto se ha hablado de la ANDA, que Sí, si sí, que si es una no. Digo, historia, es un organismo que yo quiero mucho, que tiene yo una gran también. historia en este país y tiene muchas anécdotas que contar, pero básicamente tu lucha fue para poder dejar de beneficiario a Jaime, tu esposo, en caso de que a ti te ocurriera algo. Sí, no fue para. Como Holanda tiene la peculiaridad de que nos da el servicio médico a los actores, a los que somos miembros, a algunos, no a todos, que ojalá se logre que pronto seamos todos. eh, yo no podía poner como mi beneficiario en el servicio a mi esposo porque era del mismo sexo. Pero había otra historia que quizás mucha gente no nos hizo mucho caso en esa otra historia. Las mujeres tampoco podían poner a sus esposos porque se decía que los hombres no necesitábamos. Los hombres de sexo, así como lo define el estereotipo, no necesitábamos ayuda de una mujer o no necesitaban ayuda de una mujer. Esa era la idea en el reglamento de previsión social de la ANDA todavía en el 2010, que fue cuando yo interpuse la demanda, 2012, por ahí, 13. Y esa era la respuesta que la compañera Silvia Pinal me daba por escrito. Doña Chivis, Doña hombre. Silvia, a quien quiero mucho y respeto mucho, Uy, pero yo que la adoro. sí tuvimos unos desencuentros ahí. Yo dirigí durante un año y medio Mujer Casos de la Vida Real. Eh, pero sí tuvimos esas diferencias ahí y pues comenzó ahí un peregrinar que yo no me esperé que terminara en yo siendo secretario del trabajo de la ANDA, ¿no? Porque la gente me dijo, oye, si ya hiciste eso, pues no seas gacho, también métete a ayudar a quitar la corrupción, porque entonces pues ahí voy yo también a meterme a contender y gané las elecciones del 2014 al 18 como secretario del trabajo. Inclusive terminé ganando la demanda, me dieron la resolución de la demanda ya cuando yo era secretario del trabajo. Fue cuando ya se pudo inscribir a Jaime y Alejandra como mis beneficiarios y se pudo que se cambiara el reglamento para que las mujeres también pudieran poner a sus A sus esposos, a sus maridos. maridos o a sus cónyuges, porque no es necesario tampoco estar casado, porque ese es discriminatorio, es tu cónyuge y ya, y es a quien tú quieres poner. Porque también eso, el prejuicio de que todos tenemos que estar casados, todos tenemos que tener una casa, un coche y un perrito. No, tú eres muy feliz con Fresa, Fresa, ¿no? Está sí. perfecto. Eso, y bueno, pues desafortunadamente la ANDA ahora hace 5 meses, por cuestiones económicas, quitó el derecho a los beneficiarios porque no alcanzaba para ello. Entonces, es una institución muy compleja, no tanto como la gente dice que es y como los directivos dicen que es. Creo que hacen más como aparentar como el río revuelto para que, ay, chiquitita. Creo que hacen mucho para aparentar el río revuelto en esta historia. Es muy lamentable lo que ha pasado en el último. Yo fui parte de un movimiento fuerte en la ANDA. Ese movimiento llevó a que mucha gente llegara, dentro de ellos el compañero Jesús Ochoa, y que pues desafortunadamente para mí fue una decepción en la asociación y sigue siendo una decepción quien está ahora en la asociación y lo digo con conocimiento de causa porque se perdieron varios millones de pesos en el periodo del compañero Jesús. Yo fui denunciando algunas cosas
y nadie de los que están ahora ni en el periodo del compañero Jesús me hicieron caso al respecto de las denuncias. Y pues se han encontrado este comité nuevo eh, me parece que llegó de manera irregular con un fraude digital que no se ha terminado de comprobar porque no nos han permitido tener transparencia. Pues es algo que hay que seguir trabajando. No quiero ponerme como a tirarles porque creo que es un No, no trabajo es que el tenemos caso, que no, hacer pero todos los es por el actores. bienestar de los actores. Sí, eso es por lo que yo lo digo y denuncio, porque ojalá nos unamos los actores, las actrices, para que nuestro sindicato verdaderamente tenga transparencia un día. Y es un sindicato con una historia maravillosa, es un sindicato con muchos recursos humanos y económicos, pero es un caos hecho muy a propósito para seguir fugando dinero, creo yo. Porque yo dejé cuando salí todo el proyecto para hacer una nómina digital donde todo el trayecto del dinero estuviera registrado digitalmente. Y yo salí en el 18, estamos 23 y esa nómina nunca se hizo. Y se quedó pagada además. Entonces ya te has de imaginar. Nomás eso digo para que los que nos escuchen ojalá puedan voltear a hacer un trabajo en equipo y pues ir a exigir nuestros derechos. Es muy importante, no pensamos en la vejez. Ah, esa es otra. Qué bueno, estamos a 5, 4. Bueno, ahora hay otro tema contigo, Felipe, que si lo quieres tratar, si no, no hay ningún problema. El asunto de el documental Los los dos dos juicios de juicios de Alexa. Alexa. No puedo contar mucho porque tenemos contratos de confidencialidad todos los que participamos y porque precisamente Y uno de los... levantó mucho polvo, mucha Muchísimo. polémica, que si Jaime, que si Alexa, que si tú las traes y que si no sé qué. Pues es una polémica creada, eso es lo que te podría decir, es creada totalmente, ya lo podrán ver en el documental. Es ¿Cuándo una, va a salir? estamos todavía en proceso, quisimos parar un poco por todo este revuelo, no era como, me di cuenta que no era como muy propicio seguir intentando hacer entrevistas cuando estaba en el meollo del asunto, no solo el tema de Alexa, sino el documental mismo. Entonces, cuando comprendí un poco la dinámica de cómo se mueven los medios y cómo son las monetizaciones en Internet y en otras áreas digitales y los intereses que se mueven, eh, consideramos todos los que estamos involucrados en la realización, incluidas las personas como Alexa y Ginny, que había que parar un poco, amén de que había que esperar el proceso La al resolución del caso. segundo, a la segunda resolución del juez, porque pues hay otras instancias, ¿no? Que es que ahorita estamos en esta segunda instancia, donde se apela. Entonces tenemos que dejar pasar un poquito para que el caso, aunque ya es un caso probado y hay una resolución de un juez, pues la persona culpable tiene derecho a pedir otra instancia, ¿no? Creemos que va a suceder lo mismo, va a ser declarado culpable, pero pues eso ya se verá, eso lo dictaminará un juez, pero por las características de la historia, que estoy cerca de ella y de las pruebas que se tienen, pues para mí es contundente, como lo fue para el juez, la culpabilidad y que Alexa dice la verdad. Pero lo que ha sido muy interesante en todo este proceso es cómo se mueven los intereses económicos pues quizás de muchos, no todos, no todas, muchos grupos o líderes de opinión. Es un fenómeno muy interesante que hay que analizar. Está analizado en el documental mismo, aunque no es el tema principal. Y por eso se llaman los dos juicios de Alexa, porque Alexa vivió dos juicios, el juicio judicial, donde ganó, Y el de donde los fue medios, declarada, ¿no? por supuesto, y el de los medios, que es un juicio fuertísimo, como ya lo pudimos ver. Hasta yo y Jaime y mi hija salimos lastimados, la abogada, pero bueno, ya hablaremos también un poquito de eso ahí. Y lo estamos haciendo con la intención de que reflexionemos amorosa y éticamente sobre nuestro quehacer como, como parte de este medio, de estos medios públicos. Creo que necesitamos esa reflexión. Y a veces yo pensaba si era necesario legislar. Creo que la legislación ya está. Creo que lo que a veces no está nuestra autorregulación y nuestra capacidad de ser críticos y de ser éticos. Me parece que va mucho por ahí. Pues es lo que te podría decir. Me encantan a mí las causas sociales. Yo sugerí el documental.
Se me buscó para otra ayuda de otro tipo, para unas entrevistas, pero yo sugerí el documental porque me parece que es algo que tiene que llegar al público, es algo que tiene que quedar registrado. Es una historia que marcó un hito en los últimos años en la televisión y en los medios digitales y en el tema de la revictimización de una persona, en este caso Alexa y Ginny, siendo personas inocentes, como aún así el juicio del escarnio público las hizo ser culpables. Es impresionante cómo los seres humanos tendremos que reflexionar cómo consumimos, qué consumimos, cómo reflexionamos sobre lo que consumimos, sobre los que hacemos los productos para que consuman, qué calidad de productos hacemos, con qué intención la hacemos, qué responsabilidad tenemos de darle a un espectador Un el que mensaje. consuma un mensaje o no apropiado, real. Si se investiga o no se investiga, o solo se está tratando de ganar monetización. Es muy complejo y no lo critico. Yo creo que todo tiene su razón de ser, pero pues estaría padrísimo reflexionar juntas y juntos con el documental de los dos juicios de Alexa. Yo creo que ya que esté la segunda determinación del siguiente juez, con más certeza ya podríamos hablar de una fecha para sacarlo adelante. Estamos buscando también pues alguien que nos respalde porque económicamente fue con mis recursos y, pues es imposible. O sea, lo estoy haciendo era uno de los celulares, el celular de Jaime, otro mi celular y un dron que nos prestó un amigo que también ayudó al principio. Y bueno, pues ya, poquito a poquito me he ido haciendo de más cositas. Pero ¿sabes qué ha sido maravilloso? Con eso y con el corto abrí mi empresa que se llama Cuarentena Videofilms. Entonces, como a veces, como las vicisitudes y la desgracia, a veces te ayudan más bien a sacar, como eso yo digo, amén de la historia, que con todo respeto, pues es la más importante, la de Alexa, y la de el respeto a su historia y a su historia de ser víctima, de quien fue víctima, y de que se conozca su verdad, y de que se le reconozca que lo que ella hizo es totalmente su derecho, y su derecho es también contar su historia. No, y además esto sobre todo que platicábamos antes de la entrevista que a veces no sabes ni siquiera lo que es un abuso, no sabes ni siquiera, porque no tienes la edad, y como decíamos hace un rato, la malicia la tenemos los adultos, no la tenemos los niños, o cuando eres niña, Totalmente. o cuando eres niño, pues no piensas en que alguien te pueda faltar al respeto, o que, sino que lo ves como algo, pues que aquí Se te... normaliza. Y Exactamente. además el abusador generalmente utiliza ese recurso de ir minando a la víctima emocionalmente, asustándola, diciéndole que nadie la quiere, y como es el caso, como fue el caso, y sobre todo eso, decir que lo que le hace es amor, decir que lo que le hace es cariño, se puede, que está bien, que está normal, y le va cerrando las posibilidades de que lo diga. Y al no decirlo, pues se convierte eso en otro closet, porque los closets existen no solo en la orientación sexual, sino en todas nuestras historias de nuestra vida. Por eso los closets en general no son buenos, aunque se respetan, hay que tratar de no estar en ellos porque siempre nos aíslan y siempre nos hacen ser víctimas o posibles víctimas y sentirnos vulnerables ante algún victimario o victimaria. Entonces, pues eso sucede. Eh, fíjate que te contaba también fuera de aquí cuando estábamos platicando antes, que yo me asusté mucho con el linchamiento en redes. Ya deja tú el de Alexa, que bueno, ella lo vivió desde hace 3 años, el de Olivia la abogada, pero el mío, que fue en el último periodo, si yo me asusté siendo actor, habiendo vivido lo de la ANDA, que me quisieron meter a la cárcel en la ANDA, viviendo lo de mi boda, si yo me asusté, imagínate a alguien, alguien que no ha vivido estas cosas, de estar en el medio y lo digital y los linchamientos que hay, los bots, o sea, la cantidad de bots que descubrimos, pues, creo que fue toda una estrategia orquestada. Eso está muy claro, eso sí está muy claro, porque de un día a otro acabó, o sea, se acabaron. Quizás 3 o 4 personas que yo conocía se fueron con la inercia y me dijeron cosas extrañas que dije, oye, cuando quieras podemos explicarte, ¿no? Pero pues bueno, pero la gran mayoría, el 99%, tanto de Alexa, Ginny, Olivia, yo, Jaime, bueno, Jaime no tanto,
eran bots. Es impresionante el recurso que ahí se metió para hacer esta campaña. O sea, ¿cuáles, imagínate, Mara, serán los intereses que hay detrás? Entonces, va a estar padre ver la historia finalmente pronto y que el público que tiene esta doble lectura pueda Exactamente. hacerse una lectura. De todas maneras, se puede hacer lo que quiere y la gente va a Bueno, sí, pero, destruirnos, pero pues pero enterarte más de fondo en qué es lo que pasa y ya. sí, 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 sí. Cada quien, Pero no estamos para juzgar a nadie, sino no, no, no. para... Lo que me impresionó, pues, cómo, y además tenemos dónde nació, dónde se sembró, dónde se fue creando, por lo menos el del documental. Pero así está también el de Alexa, dónde nació el cambio, quién lo generó, cuál fue el primer comentario, porque ha habido un análisis sobre todo eso. Entonces es muy Pues va a estar muy interesante, es muy interesante, Felipe. Ya interesante. esperamos a que nos digas. Ojalá participes, ¿no? Te invito ahora Sí, públicamente. ahora voy a ser actriz. Ay, no es cierto. Pero sería muy padre, tú que eres de medios, Mari, que eres una institución, me encantaría. Pero bueno, no te voy a obligar. No, yo feliz de Yo la te vida. busco Ya sabes que después. mientras sea colaborar y estar Sí, sería muy y bueno. poder ayudar y sobre Sería muy todo bueno. orientar y todo eso, yo feliz de la vida, Felipe. Me encantaría. Y yo te agradezco infinito que hayas venido, Gracias que a hayas ti. estado aquí, que hayas platicado tan a gusto. Algo que le quieras decir a tus seguidores, algo que quieras agregar. Pues nada más que gracias por seguirme, gracias por seguirnos a mí, a mi familia. Em, Creo que lo más importante ahora que les pudiera compartir es que cuando tomemos contenidos, los tomemos con fuentes, revisemos nuestras fuentes una y otra vez hasta que logremos tener una visión con varias opiniones sobre lo que estamos viendo y leyendo y escuchando. No soy perfecto, nadie somos perfectos. Por supuesto que tenemos errores, tengo errores. Amo mis errores, los abrazo, los busco siempre. Y gracias por seguirme en eso también, en crecer en ello. Pero sobre todo para ustedes, que no nos quedemos en un closet de información, que no nos quedemos en un closet de nuestra propia historia, que tratemos de irnos abriendo y hacer grupos de apoyo, de seguridad, donde también puede haber conflictos, pero siempre seguirlos y siempre creer en uno, siempre creer en los demás para generar comunidad es muy importante. Y gracias a ti por eso, por crear comunidad. Te digo que me encantan tus programas porque siento esa cosa que estoy sintiendo ahorita. Como tranquilidad, relax. Mira, ve, ahí está cómo está tu energía hermosa con la fresa. Fresa, bueno. Entonces, pues gracias a ti, Mari. No, gracias Felipe y vamos a estar en contacto para que nos cuentes todo lo que nos hace falta y ya una vez que tengas fecha y que todo esto pase. Gracias Felipe A Nájera por ti, estar aquí. muchas gracias. ¿Te calmas? ¿Te Oh, calmas? ¿Te calmas? Córrele, Chucho. Muchísimas gracias Felipe a Nájera. ti, gracias. Y gracias a ustedes por recibirnos ahí donde está Felipe Nájera, aquí en Casa de Mara. Gracias, hasta la próxima. Casa de Mara, en casa de Mara, en casa de Mara. Oh, Morita Digital.